Bienvenidos nuevamente al foro en conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Tengo el gusto de presentar nuestra siguiente conferencia titulada Proyectos destacados en el combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, a cargo de la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental. La licenciada Marlene expondrá algunos elementos destacados de los proyectos que desarrolló la subdirección a su cargo, entre los que se encuentra la obtención de la calidad de víctima o ofendido, la guía para el llenado del Object ID, los protocolos en materia de seguridad en los archivos y la vinculación de estos proyectos con el Programa Nacional para el Combate al Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental. Cabe precisar que la licenciada Marlene es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica Americana, grado que obtuvo con mención honorífica, cursó la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y desde el 2015, en que se incorporó al Archivo General de la Nación, ha estudiado la problemática del tráfico ilícito del patrimonio documental y ha representado a la institución ante diversas instancias nacionales e internacionales para la prevención, protección y recuperación de estos bienes. Bienvenida, licenciada Marlene López. Muchas gracias, Diana. Y muy buenas tardes a todos. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las instituciones públicas y privadas, así como a los colegas del Archivo General de la Nación que dedican tiempo y esfuerzo a la protección de los bienes culturales, en específico del patrimonio documental, y por supuesto a la audiencia por estar siguiendo este foro que impulsamos en AGN y por el interés que tienen, por supuesto, en los temas concernientes al tráfico ilícito del patrimonio documental y la ponencia que en este momento está a mi cargo. Voy a compartir mi presentación. Bien, el objetivo de esta ponencia es presentar algunos temas que desarrolló el Archivo General de la Nación en el último año y que conciernen precisamente a la calidad de víctima u ofendido, que es una calidad que se obtuvo gracias a la justificación y razonamiento jurídico que se pudo acreditar ante la Fiscalía General de la República. Posteriormente vamos a ver la guía para el llenado del Object ID, que igualmente es un proyecto que fue desarrollado por el Archivo General de la Nación. Y finalmente el protocolo de seguridad para archivos, que está basado en recomendaciones emitidas por el Consejo Internacional de Archivos, en específico a través de su grupo de expertos en esta temática, y que, bueno, al final impactaron también en los protocolos que utiliza el Archivo General de la Nación. Ok. Bueno, para iniciar tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el Archivo General de la Nación tiene la calidad de víctima o ofendido en el procedimiento penal? Que es una pregunta pues un poquito difícil de entender porque concierne a temas legales o a temas jurídicos que muchas veces pues otras especialistas o otras especialidades desconocen. Pero para atender esta pregunta y poder pues responderla, necesitamos contestar otras preguntas. Y las otras preguntas serían, pues ¿qué dice la Ley General de Archivos respecto a este tema? ¿Cuáles son las atribuciones del Archivo General de la Nación? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas? Y bueno, pues también nos preguntamos cuál es la ley que tipifica este tipo de delitos que se vinculan con el patrimonio documental o los documentos históricos, y finalmente el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es este bien jurídico tutelado o a qué se refiere? ¿No? Y son temas pues muy que se vinculan ampliamente con la calidad de víctima o ofendido. Pero bueno, vamos a empezar a contestar estas preguntas. La primera es, ¿qué dice la Ley General de Archivos? Bueno, esta ley procura desincentivar que el patrimonio documental de la nación sea acaparado por algunas instancias privadas.
para que sean de acceso exclusivo de algún sector de la población y en consecuencia que pues no haya accesibilidad a la ciudadanía mexicana en general del conocimiento de su historia o de la memoria nacional. En ese sentido, pues el legislador determinó tipificar algunas conductas, estableciendo el delito vinculado con el patrimonio documental, con el objetivo, pues, de salvaguardar la historia o memoria nacional, que al final impacta, pues, en el derecho de acceso a la cultura. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto que nos dice la Ley General de Archivos con las atribuciones que tiene el Archivo General de la Nación? Bueno, tenemos que partir del objeto institucional del archivo, es decir, pues esta institución todas las instituciones públicas tienen un objetivo principal, ¿no? En el caso del Archivo General de la Nación, pues ya tenemos su disposición que viene en el artículo, si no mal recuerdo, es el 104 y 105, que nos dicen pues que es la institución que se encarga de proteger, de preservar, ¿no? De difundir el patrimonio documental de la nación y entre otros objetivos que tiene. Pero en uno de estos objetivos, vaya, se enfoca en la protección del patrimonio documental. Y entonces, la forma en la que se puede proteger, el Estado mexicano protege el patrimonio documental es a través de la institución especializada en la materia, ¿no? Que por excelencia, pues es el Archivo General de la Nación y que con ello, esta institución es quien debe encargarse de proteger el bien jurídico tutelado. Pero bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿No? En materia de delitos, a veces encontramos o podemos encontrar que el bien jurídico tutelado se puede identificar de acuerdo al tipo de delito en, en una cuestión, pues a lo mejor más que se puede materializar, ¿no? En una cuantía, ¿no? Podemos ver que el bien jurídico tutelado se puede ver como una cuestión monetaria, el patrimonio de una persona, ¿no? En este caso, el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos es algo más subjetivo, ¿no? No podemos a veces materializarlo, dado que impacta en un concepto que se puede concebir como la memoria nacional, ¿no? Es decir, muchos historiadores hablan de que los documentos no se pueden evaluar, no son invaluables, ¿no? Y tienen la razón, están en total razón de decir, no, bueno, este documento o estos bienes no les puedes asignar un precio, ¿no? Porque no hay un documento igual en el mundo. Este es el único. Entonces, es un documento invaluable. Igualmente, el bien jurídico tutelado, pues es algo que no se puede evaluar o no se puede concebir o identificar tan fácil. Es algo que no se materializa, ¿no? Entonces, este bien jurídico tutelado es esta salvaguarda de la memoria nacional que al final, como ya decíamos, impacta en el derecho fundamental de acceso a la cultura. Y es por ello que el Archivo General de la Nación, al ser la institución que dentro de su objeto tiene ese deber de proteger el patrimonio documental, es, es por ello que a través del procedimiento penal se le debe de dar acceso se le debe de dar la posibilidad de defender el interés que vincula al patrimonio documental con el Estado mexicano. Es decir, esta posibilidad jurídica de procurar que se gestione la sanción a los responsables, de que se recuperen los bienes y finalmente es con esto el legítimo defensor del patrimonio documental, de estos bienes, ¿no? Entonces, vaya, encontramos también que este tipo de delitos, al estar previstos en la Ley General de Archivos, comprenden un orden federal, es decir, que deben de ser
perseguidos deben de ser investigados por autoridades federales. En este caso, por la Fiscalía General de la República, quien tiene una unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales. La Ley General de Archivos es una ley especial y por lo tanto los delitos que prevé los atiende esta unidad especializada. Hay a veces también algunas dudas respecto a el patrimonio documental que se encuentra en alguna localidad, en algún municipio o entidad federativa y que muchas veces se concibe como un delito del orden local, ¿no? Algo que con el patrimonio documental del Estado implica un delito del orden de estatal y no es así. Implica un delito del orden federal, aunque sean bienes del Estado, conciernen a la federación la persecución e investigación de este tipo de delitos. Entonces, esto es importante que se aclare y que se precise a fin de que, en caso de que ustedes identifiquen que hay asuntos que se siguen en las fiscalías locales o en alguna entidad federativa de manera errónea, que muchas veces ocurre por el desconocimiento de la norma, o bien se persiguen como delitos patrimoniales, ya les decía yo, como si el robo de mi vehículo pudiera ser investigado al igual que el robo del patrimonio documental de la nación, ¿no? Entonces, digo, este es el ejemplo que se pone, pero a fin de que sirva como una referencia para decir que eso no es lo correcto. Tenemos también aquí, me salté el artículo 84 de la Ley General de Archivos, y es que el artículo 84 dice que el patrimonio documental de la nación es propiedad del Estado mexicano, de dominio e interés público y por lo tanto inalienable, imprescriptible e inembargable. Y tan es del Estado mexicano que es por ello que el Archivo General de la Nación tiene esta atribución de protección y además le asiste el derecho para acreditarse ante la Fiscalía como en la calidad de víctima u ofendido, ¿no? Que vamos a ver en un momento más, qué es o cómo regula el Código Nacional de Procedimientos Penales esta calidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula todo este procedimiento desde que una persona presenta una denuncia o una querella hasta que se determina la sentencia, ¿no? El artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que es víctima o se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Y nos dice que el ofendido es la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley penal como delito. Vemos entonces, aquí ya podemos ver, conforme a este razonamiento que yo les explicaba, que el Archivo General de la Nación puede tener ambas calidades, tanto de víctima o ofendido, porque él es la víctima directa. Cuando hay una sustracción, la destrucción, el tráfico del patrimonio documental, al ser el Estado mexicano el dueño del patrimonio documental, el Archivo General de la Nación es de manera directa la víctima, es decir, a quien le producen la afectación. Es decir, el AGN se ve imposibilitado de proteger el patrimonio documental. Por lo tanto, no puede salvaguardar la memoria nacional. Llegamos a esta conclusión. El AGN, si le roban el documento, ya no puede cumplir su objeto institucional. No puede salvaguardar la memoria nacional. Por tanto, es la víctima directa. También vemos que es la víctima, que es el ofendido como persona moral, al ser una institución pública es una persona moral y que tiene la tutela del bien jurídico lesionado, que ya decíamos igualmente que es la salvaguarda de la memoria nacional. Ahora, en 2021 el AGN logró la calidad de ofendido.
Y hasta este año 2023, una de las autoridades ministeriales, a través de un razonamiento que hizo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Víctimas, concluyó que el Archivo General de la Nación tiene la calidad de víctima, lo cual pues es un precedente muy relevante para nosotros, dado que no lo habíamos logrado en ninguna carpeta, esta fue la primera. El artículo cuarto de esta ley nos dice que son víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito. Y agrega que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley, con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. También nos dice que son víctimas los grupos, comunidades, organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, ¿no? Aquí ya tenemos el parámetro y la justificación. Como previamente lo dije, existe un bien jurídico que fue dañado, que es esta posibilidad de que el Archivo General de la Nación pueda proteger el patrimonio documental, pueda salvaguardar la memoria nacional y que al sufrir este tipo de delitos se ve imposibilitado de cumplir con esa labor. Y como una entidad, un sujeto, una persona moral, también vemos aquí que se puede concebir como una víctima directa a este tipo de personas que no necesariamente son físicas, sino también en su calidad de personas morales con afectación a sus derechos, intereses o bienes jurídicos. Ahora vamos a pasar al tipo penal que está previsto en el artículo 121 de la Ley General de Archivos. Y este tipo penal nos dice o contempla varias actividades o acciones que corresponden al delito, ¿no? A quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente el patrimonio documental, contempla la transferencia de la propiedad o posesión, el transporte o reproducción, sin el permiso correspondiente, el traslado fuera del territorio nacional, igualmente sin el permiso correspondiente, o bien a quien una vez que generan el permiso, este permiso es por un año, a quien tenga este permiso y no renueve su permiso, pues también se considera como un delito, o bien a quien destruya este tipo de bienes culturales, ¿no? El patrimonio documental. Estos son los delitos previstos en la ley. Ya habíamos visto que al estar contemplados en la Ley General de Archivos son delitos del orden federal. Ahora volvemos al tema del bien jurídico tutelado, que en este caso se hace la referencia de que en este tipo de delitos el bien jurídico tutelado es la salvaguarda de la memoria documental histórica de México y no uno relacionado con los derechos patrimoniales. Es decir, yo no me veo afectado en mi patrimonio, ¿no? Como a un objeto cuantificable, sino que aquí el objeto, el bien jurídico tutelado que se protege es ya un concepto más abstracto que hablando de la memoria documental o la memoria nacional. Ok, esto ya lo vimos. Ahora, ¿por qué el Archivo General de la Nación quiso que se le reconociera la calidad de víctima ofendido? Y esto es importante porque los derechos que le asiste la Ley General de Archivos, la Ley General de Archivos, perdón, el Código Nacional de Procedimientos Penales a las personas que tienen la calidad de víctima o ofendido, implica que estas personas o estos sujetos pueden solicitar información
sobre el desarrollo del procedimiento que está seguido por el Ministerio Público. Pueden solicitar que se hagan actos de investigación, ¿no? Este es otro de los derechos que tiene la víctima o el ofendido. Se puede tener acceso total a la carpeta de investigación, es decir, a cada una de las constancias que obran en estas carpetas. También le puede ser restituidos sus derechos. Tiene derecho a la reparación del daño y a ser notificado del desistimiento de la acción penal o de las resoluciones que se acuerden en estos asuntos, así como a solicitar la reapertura del proceso. Y no solo eso, sino que en el juicio también tiene derecho a ser oído por el juez, ¿no? Anteriormente, la institución lo único que hacía era tener, digamos que coadyuvar con el Ministerio Público, proporcionándole la información que el Ministerio Público requería. Con la calidad de víctima, nosotros ya podemos exigir al Ministerio Público que agote ciertos tipos de diligencias para lograr la investigación adecuada. Y qué mejor que el Archivo General de la Nación pueda tener o pueda indicarle al Ministerio Público, orientarlo sobre cómo perseguir este tipo de delitos, cómo hacer la investigación, dado que él es el que sabe cómo funciona o cómo ha funcionado la institución durante muchos años, cuál es la situación en el país con los archivos locales o generales de los estados y pues cuál es, digamos, la estrategia jurídica y razonable que se puede seguir para ubicar los bienes o para identificar a los responsables, ¿no? Y es por eso que la calidad de víctima es algo que se tenía que solicitar en estas carpetas de investigación y afortunadamente pues ya lo logramos, ya tenemos el precedente y por supuesto que no se debe pasar desapercibido que también el Archivo General de la Nación puede tener la calidad de víctima o ofendido en carpetas de investigación que siga esta unidad que ya les comentaba, la UIDAPLE, respecto a bienes que son patrimonio documental de los estados o incluso de algunas otras instituciones como la iglesia, ¿no? En la cual también la Ley General de Archivos prevé la protección de estos documentos. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema que ya les comentaba en un inicio, es la guía para el llenado del Object ID. Y respecto a esta guía o respecto a este Object ID, les comento que es un procedimiento estandarizado que fue difundido por el Consejo Internacional de Museos en 1997 para documentar y describir colecciones de objetos culturales, entre los que pues, podemos encontrar patrimonio documental, y que ayuda a las instituciones, comunidades y personas a pues, documentar los objetos que resguardan, objetos de arte o antigüedades, patrimonio documental, por los que se contribuye a la recuperación de bienes culturales, en el caso de robo, en el caso de exportación ilícita, cuando se pierden estos documentos o incluso nos sirve este Object ID para la reconstrucción de algunos bienes que pues por alguna situación fueron destruidos. Entonces, bueno, vamos a ver también que esta guía surge digamos, derivado de los esfuerzos de un grupo de trabajo, un grupo de expertos, que es el grupo de expertos en contra del robo, tráfico y falsificación del Consejo Internacional de Archivos, que identificando pues áreas de oportunidad en la base de datos de obras de arte robadas que maneja Interpol, identificó que pues había en el registro que lleva Interpol algunas áreas de oportunidad, es decir, no había información completa respecto a algunos bienes y que también se identificó que no todos los bienes que son reportados como robados pueden ser inscritos en esta base si no cuentan con los requisitos indispensables. Y los requisitos indispensables contemplan que se tenga una imagen del objeto. Si no tienes una imagen del objeto, no puedes registrar este bien
en esta base de datos. Entonces, pues lo que hicimos en este grupo de expertos fue generar un mecanismo para poder registrar la mayor cantidad de bienes robados, considerando que esta base de datos de Interpol llega a más de 190 países en todo el mundo y a través de ella es como se pueden ubicar los bienes culturales sustraídos y que son llevados a otros países, ¿no? Ahora, el objetivo de la guía es precisar en cada uno de los rubros identificados en el Object ID la forma en que se debe llenar la información cuando se trata de bienes que conforman el patrimonio documental, es decir, está enfocado en describir patrimonio documental y también brinda recomendaciones en caso de que la persona o institución no cuente con toda la información, como ya decíamos. Vamos a iniciar. Aquí vemos que la primera recomendación del Object ID es la toma de fotografías y nos dice respecto a la toma de fotografías que la recomendación es que se tome la fotografía del anverso y reverso de todas las hojas del expediente o libro, de la portada, pasta o folder de los libros o expedientes. También debe fotografiar aquellas características que distinguen al objeto, como pues ya vemos aquí que dice inscripciones, marcas, sellos, filigranas, firmas, deterioros, restauraciones y también nos recomienda que dentro de la imagen pues se incluya una escala de algún otro objeto de tamaño conocido para dimensionar el tamaño del objeto. Nuestro siguiente rubro es el tipo de objeto. Y se debe indicar qué tipo de objeto se trata. El objetivo es precisar lo más posible o referirnos al tipo de objeto. En este caso, pues ya vemos algunos ejemplos que vienen ahí: manuscrito, expediente, documento, libro impreso, entre otros, de la forma en la que se puede identificar al patrimonio documental. El siguiente rubro habla de los materiales y técnicas, de qué material está hecho el documento o libro. Generalmente los documentos o los libros cuentan con un soporte que puede ser identificado pues como en papel, ¿no? Tenemos aquí también papiro, pergamino, hojas de palmera, pero es importante que en caso de que no sepamos qué está hecho o cuál es el componente material, pues consultar con un especialista, ¿no? Para que nos pueda indicar con precisión de cuál es el material que está hecho nuestro patrimonio documental. El siguiente rubro es la medición, y aquí nos dice que en caso de documentos se debe tomar las medidas de su alto y ancho, y cuando se trata de libros además se debe agregar el peso, por ejemplo, y el grosor. Ahora viene como un tema más significativo en la identificación de estos bienes, es el rubro de inscripciones y marcas, ¿no? Este es un poco más complicado. Generalmente los objetos cuentan con marcas o características que los distinguen. Algunas de estas marcas datan desde su creación, otras se colocaron cuando los bienes ingresaron a un archivo, una biblioteca o una colección privada. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las marcas que podemos encontrar en el patrimonio documental. Está la foliación, el número de expediente o libro, los sellos, firmas, ¿no? Aquí viene pues estas marcas, autor, de propiedad, de fuego, el título o alguna declaratoria. Ahora también tenemos que hay algunas características distintivas en los documentos, y es que en el patrimonio documental destacan mucho los desperfectos físicos o huellas de deterioro o restauración. En el caso de documentos puede ser muy variable, por lo que se recomienda consultar pues con los especialistas. Aquí tenemos algún ejemplo que puede haber en el deterioro de tintas ferrogálicas, que pues ya vemos ahí algunas imágenes de transminación, de fisuras,
Tenemos carbonización, la corrosión o el desvanecimiento de la tinta, ¿no? Y hay muchos otros deterioros adicionales que son inherentes al patrimonio documental, pero va a variar de acuerdo al tipo de documento y a las características de cada documento. Por eso es importante tener o acercarse con un especialista en conservación. Tenemos ahora el siguiente, que es el título, y la pregunta es, ¿el objeto tiene algún título por el cual sea conocido o pueda ser identificado? Y pues en la mayoría de los documentos no cuentan con un título o denominación oficial, como en el caso de los libros, ¿no? Los libros sí tienen un título. No obstante, pertenecen a un cúmulo de documentos que versan sobre el mismo tema, época, autor o asunto, por lo que se debe considerar también el nombre que tenga el expediente al que pertenezca o en su caso a la colección, a la sección o al fondo. Asimismo, en archivística también se identifica los documentos con el tipo documental, por lo que esta referencia también es útil para su identificación. Y aquí pues ya vemos que en el primero de los ejemplos, hablando de pues del fondo, colección o sección al que se pertenece, viene ahí, por ejemplo, un ejemplo de documento cortesiano, documento judicial, ¿no? Del siglo XVIII o proceso judicial de limpieza de sangre o documento judicial de inquisición. Y en el tipo documental, pues ya vemos que podría ser un recibo de pago, una sentencia, una carta, una circular, un acta, informe, testamento, reglamento, bando, entre muchos otros tipos documentales que podemos encontrar en los archivos. Ahora, el Object ID también nos pide que demos un tema. Y la pregunta es, ¿qué es lo que representa el objeto? ¿Qué se aprecia en el documento? Y entonces vemos que lo mejor que puede escribirse en un documento es una imagen. Es más fácil describir imágenes que solo letras, ¿no? Pero entonces, cuando encontremos algunas características distintivas, como lo pueden ser en mapas, planos, dibujos, escudos o ilustraciones, ya tendríamos que escribir ese mapa, ese plano o ese dibujo. Y ahí están algunos ejemplos. Puede haber un paisaje, un escudo de armas, un mapa, una bandera con mástil, una virgen y escudo de armas. Ahí va a depender de lo que se puede observar en el documento. Tenemos nuestros siguientes dos rubros, que es fecha o periodo, cuando fue hecho el objeto. Y ciertamente los documentos y los libros cuentan con una fecha de creación, pero en su defecto es importante considerar pues las características para tratar de establecer una fecha aproximada, que puede ser pues de un año, un siglo o un periodo de tiempo identificable, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media o el periodo virreinal. Nuestro siguiente rubro es sobre el autor. Si sabemos quién fue quien lo creó, generalmente pues se establece que es una persona física, pero también podríamos referirnos a alguna persona moral, como una institución pública, una empresa o una agrupación que fue la que creó pues cierta cantidad de documentos, ¿no? Y que por ende pues pertenecen a este documento, a ese volumen de documentos. Ay, perdón. Y bueno, finalmente nos pide también en el Object ID que demos una descripción breve, que para esta descripción breve nos puede servir muy bien las descripciones que tienen las bibliotecas o los archivos de los objetos, ya sea pues que hable del documento, del expediente o que se tenga pues ya con más precisión, de manera individualizada, cierto documento, ¿no? La descripción de cierto documento. Y también recomienda que se mantenga en un lugar seguro, que la información que se registra sea segura para que en caso de que haya una pérdida o destrucción del objeto, se pueda acceder a esta. Y bueno, viene aquí un pero, o sea, está muy padre, muy bonito que el llenado del Object ID y demás, pero ¿qué hago si ya me robaron el objeto o el documento? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando no tenemos imagen del documento robado? Ya les decía yo
que si no tenemos una imagen, pues no se puede registrar estos bienes en esta base de datos de Interpol y no se puede boletinar su ubicación en los 190 países o más de 190 países que habíamos dicho. Entonces, no se permite el registro. ¿Existe alguna alternativa para registrarlo? Y la respuesta es sí, sí hay una alternativa para registrarlo. Y nosotros aquí en AGN, pues tuvimos un caso que nos ayudó también a entender esta nueva estrategia para el registro de los bienes en esta base de datos y fue a través de un documento cortesiano que fue ubicado en Estados Unidos, en Boston, que iba a ser subastado. Era un recibo de pago que nosotros no teníamos una fotografía del objeto. eh, del documento sustraído, teníamos identificado que había una sustracción de ciertos recibos de pago de un expediente, pero no teníamos la forma de decir, es que ese que tienen ahí es el que corresponde a este expediente, porque no teníamos la imagen, ¿no? No teníamos la imagen del objeto robado. Pero lo que sí teníamos era el resto del expediente y el resto del expediente contenía otros recibos de pago que tenían las mismas características, que tenían el mismo tipo documental, es decir, la estructura del documento era la misma, contenían las mismas firmas, ¿no? Y además hablaban de, pues, ¿qué contiene un recibo de pago? Pues hace referencia a una cantidad de dinero que se entrega a otra persona. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, pues, dar o brindar esta información para acreditar que era el documento que nos pertenecía. Y aquí podemos ver, pues, que había una marca, ¿no? Este crismón que le llaman en archivos, que es un signo que se asentaba en los documentos en cierta época. Luego venía el texto, en este apartado pues ya veíamos las firmas, que pues son las mismas que se utilizaban, y una manera entonces de registrar los bienes o de registrar aquellos documentos que fueron sustraídos es utilizando imágenes de otros documentos que son muy similares al que fue sustraído. Entonces, tenemos este ejemplo. Igualmente, cuando haya la sustracción de algún documento, se tendrá que corroborar si hay un documento similar al que nosotros estamos buscando y al que nosotros queremos boletinar. Y esa imagen nos va a servir como referencia para el registro en Interpol. ¿Qué otras fotografías alternas puedo utilizar? Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de un documento en el cual se alcanzan a ver marcas de agua o jurado a contraluz, que así como se puede ver en una hoja de luz, también se puede ver pues a contraluz, ¿no? Si la ponen cerca bueno, no tan cerca de la luz, pero sí a contraluz, podrán ustedes observar el jurado, ¿no? Es un distintivo de algunos documentos antiguos. También vemos que hay imágenes de la rugosidad o irregularidad del papel con el cual fue hecho el documento. Vemos también que puede ser que tenga bordes irregulares nuestro documento. También vemos que algunos documentos tienen transminación de tinta, ¿no? Que podría ser característico de este documento también. Tenemos, por ejemplo, en el caso de algunos documentos que no se puede borrar la foliación, dado que no fue con grafito, sino a veces es con otro tipo de tinta o cera. Lo que ocurre es que llega a haber un raspado para eliminar la evidencia de estos folios. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso que vemos aquí, que ahora lo vemos a contraluz, es que hay un adelgazamiento del papel que nos hace ver que hubo un raspado, ¿no? Eso también es información que puede servir a la policía para ubicar a los objetos, que puede haber un objeto que contenga este tipo de características.
Aquí vemos el crismón que decíamos, una marca que puede ser ubicada en todos los documentos característicos de ese periodo. Las firmas que pueden ser ubicadas, esta también es una firma. Luego viene algunos sellos que pueden ser ubicados. Y finalmente la filigrana que en algunos documentos se puede observar. Bien, entonces ahora llegamos a la conclusión de esta guía para el llenado del Object ID, y es que el Object ID es una herramienta muy funcional, pero sí es limitativa para los archivos o las bibliotecas, considerando que no todas estas instituciones pueden duplicar digamos, sus documentos. Es decir, no pueden tener el documento, los bienes en físico y además tenerlos digitales porque es imposible conservar una cantidad de documentos en objetos digitales, dado que sería muy costoso y tal vez, aunque sea el mundo ideal, no es accesible a todos los archivos o todas las bibliotecas, ¿no? En el caso del Archivo General de la Nación, se tiene, por ejemplo, el 2% digitalizado de todo su patrimonio documental, lo cual es un porcentaje muy bajo. Por lo que sí, es poco probable que cuando hay sustracción de documentos se pueda contar con una imagen digital, ¿no? Entonces, esta guía sirve con estas recomendaciones para que se puedan registrar estos bienes y puedan ser ubicados. Ahora, también, pues sí se reconoce el esfuerzo del Consejo Internacional de Museos en la emisión de este Object ID y su vinculación con Interpol, dado que pues es Interpol quien se encarga del monitoreo y rastreo de los bienes, de los objetos culturales, y que actualmente, bueno, existe una aplicación que lanzó recientemente, que es el ID Art, a través del cual se pueden ubicar los bienes tomando una fotografía del objeto. Automáticamente, pues el sistema te dice si es un objeto que fue denunciado en algún país como robado o sustraído de alguna institución. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, nuestro siguiente tema, que es el protocolo de seguridad para archivos. Y este protocolo está enfocado principalmente en la protección de archivos o documentos que tienen un alto valor y en la protección de los documentos en salas de consulta. Por lo que, bueno, vamos a ver estos dos supuestos y además algunas recomendaciones adicionales que ha desarrollado el Archivo General de la Nación con independencia de estas que fueron emitidas por el EGAT a través del Consejo Internacional de Archivos. Y bien, estas recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos, me voy a ir un poquito rápido, creo que ya me estoy comiendo el tiempo, es que los archivos o los documentos que tienen alto valor se les debe de agregar una protección adicional, considerando que debido al valor que pudieran tener en el mercado pueden ser susceptibles de un robo o de la sustracción o mutilación de los mismos. Entonces, ¿qué pueden hacer los archivos o las bibliotecas para protegerlos? Bueno, primero, ponerlos en un área de almacenamiento separada del resto de los demás documentos, en donde haya un acceso limitado de personas y, por supuesto, un acceso controlado. Lo principal es el control de estos documentos. ¿Y cómo se va a tener? Pues limitando el acceso a ciertas personas. Después, debemos de tener un inventario claro y preciso de los bienes. Se tiene que hacer la verificación o inspección regular, es decir, se recomienda que por lo menos cada año se haga una verificación de qué están los bienes que indica el inventario. También nos establece un sistema de seguridad adicional. Aquí incluye tal vez el uso de el circuito cerrado a través de cámaras de vigilancia.
También debe de haber un protocolo especial para el traslado, es decir, agregar a lo mejor algún vigilante o incluso si ya se tiene contemplado vigilancia, pues a lo mejor poner 2 vigilantes durante el traslado de estos bienes y además el monitoreo o rastreo de algún jefe. Ya venía ahí, ya habíamos comentado el acceso limitado al área de resguardo. También reducir la consulta directa, es decir, que estos bienes que se considera que tienen un alto valor deben de ser digitalizados y su acceso debe de ser únicamente bajo cierta justificación, ¿no? El acceso directo. Debe de tener una justificación la persona que quiera acceder para poder tener su acceso directo y de lo contrario, pues tienen que acceder a la información a través de una copia digital. Después debe de haber acompañamiento cuando se tiene que o cuando se autoriza este tipo de justificaciones, debe de haber acompañamiento de algún servidor público, es decir, si autorizo que un particular o de un investigador acceda a estos documentos, debe de haber un servidor público que esté acompañando durante el acceso y revisión de este tipo de bienes. Después tenemos que debe de haber registros de entrada y salida y su conservación permanente. Y los registros es algo indispensable para saber el cómo, cuándo y dónde fue que accedieron a estos bienes. Tenemos también algunas otras recomendaciones y estas son para la seguridad y monitoreo en salas de consulta, que lo recomendable es la presencia del personal de la sala de consulta todo el tiempo que haya documentos en préstamo, que haya un registro de investigadores a los cuales pues evidentemente se les expida una credencial, que sean personas que pueden ser identificadas y no solamente identificadas, sino que ubicadas, es decir, que den un domicilio en el cual se les puede ubicar. Que a estas personas también se les informe sobre las políticas de uso y acceso a los documentos, sobre la manipulación, sobre lo que pueden ingresar y no pueden ingresar a la sala, sobre lo que pueden y la forma en la que pueden manipular los documentos. Estas políticas son necesarias e indispensables para el acceso a los documentos. También nos pide un registro de entrada y salida de la sala y su conservación. Ya decíamos cómo, cuándo y dónde es que se accedió a estos documentos. La revisión de los materiales a la salida, es decir, que la persona que está a cargo de la vigilancia de la sala, pues esté atenta también a lo que está entregando el usuario y así como a lo que está retirando, ¿no? Los objetos personales que trae consigo. Después tenemos que también debe de haber un protocolo para el personal de salas de consulta y esto pues se refiere precisamente a los objetos que se pueden ingresar o no, a las acciones que tiene que tomar en cuenta el personal que está a cargo de la sala de consulta. Debe de haber también cámaras de seguridad que estén vigilando el área a fin de que si hay alguna duda de lo ocurrido dentro de ese espacio, pues pueda ser corroborado a través de estas cámaras. También habla de un protocolo de consulta de los materiales, el no retirar elementos de los documentos, como ya decíamos, objetos de metal, por ejemplo, clips, grapas, ¿no? Eso es recomendable que no se haga. En el caso del Archivo General de la Nación está prohibido el retiro de cualquier o modificación a los documentos que se dan en préstamo debido a que se podría causar un daño irreparable a los mismos. Es por eso que no se permite su retiro. El protocolo de manipulación de estos objetos y también habla del acceso restringido a materiales que puedan dañar los documentos. Y estos materiales, pues ya pueden ser a lo mejor tijeras, plumas, que en algún momento pues puedan causar un daño irreparable a los documentos o incluso que de manera intencional y de manera dolosa un usuario intente causar una sustracción de
el patrimonio documental. Igualmente, pues está prohibido a lo mejor recargarse sobre los documentos, ¿no? Toda esta manipulación o apoyarse en el documento para escribir en alguna nota, eso también está prohibido porque se daña al patrimonio documental y hay un daño irreparable. ¿Qué otras recomendaciones, aparte de las que ya emitió el Consejo Internacional a través del Expert Group? Tenemos nosotros en AGN un programa que se llama Guardianes del Patrimonio. A través de este programa, que está integrado por jóvenes de servicio social y prácticas profesionales e incluso jóvenes construyendo el futuro, es como nosotros podemos agregar capital humano, es decir, más ojos a las áreas donde tienen que manipularse el patrimonio documental. Por ejemplo, en áreas de consulta es donde pedimos o donde tenemos guardianes del patrimonio que están atentos a que los usuarios no solamente no sustraigan los documentos, sino que lo accedan a los documentos de la manera adecuada, atendiendo a los protocolos que ya les había comentado. También los jóvenes construyendo el futuro y los chicos de servicio social que forman parte de este programa nos apoyan cuando en la vigilancia de proyectos en los que se manipula una gran cantidad de documentos, por ejemplo, proyectos de digitalización o de catalogación o de descripción documental en el que pues hay una gran cantidad de movimiento de documentos, es donde necesitamos que haya más ojos observando lo que está ocurriendo con los documentos. Tenemos también el Registro Nacional de Archivos. Es importante o es un elemento de prueba adicional en las carpetas de investigación que una vez que se identifica la sustracción de algún documento de algún archivo público o incluso privado, se pueda certificar a través de este registro nacional que evidentemente esa institución tenía ese documento y si ustedes inscriben sus inventarios en el registro nacional es una forma de acreditarlo, ¿no? Se expide un certificado y nosotros, el AGN certifica que efectivamente esos documentos estaban inscritos por ese archivo y registrados, por lo cual es un medio de prueba fundamental para acreditar la propiedad. Mejorar los procesos y control del acervo es algo que incluso el Archivo General de la Nación hizo este año. Mejorar, tener definitivamente el control total de quién entra, quién sale, cómo entra, en qué momento entra, es algo indispensable para poder asegurarse de la conservación del patrimonio documental. También tenemos el hecho de hacer denuncias, hacer conciencia sobre la denuncia. Muchos servidores públicos tienen temor o tal vez, no sé, vergüenza de hacer denuncia de la cantidad de documentos sustraídos de sus archivos, pero si no hay denuncia, no hay persecución del delito, si no hay denuncia, no hay manera de boletinar que los bienes ya no están y que deben de ser ubicados ya sea en aduanas, en otros países, en casas de subasta, donde pudiera estar comerciando estos objetos. Entonces es importante la denuncia. Finalmente, una digitalización de manera inteligente. Yo sé que todos quisiéramos tener digitalizado pues todo nuestro acervo, pero a veces es una tarea titánica y a veces casi imposible. Debemos de empezar digitalizando aquellos elementos o aquellos documentos que son de alto valor, que sabemos que son susceptibles o tienen una susceptibilidad mayor a la sustracción, aquellos documentos que tienen signos distintivos a lo mejor de una colección que nos pueden ayudar en el caso de que se sustraigan otros documentos y que sirvan como imágenes similares o con características similares para la ubicación de los bienes. Entonces, bueno, por mi parte eso es todo. Yo agradezco mucho el tiempo que me obsequiaron en esta ponencia. También quiero concluir invitándolos a que vengan al Archivo General de la Nación, que durante esta semana va a tener en exhibición
los documentos que fueron recuperados este año y que también pues, accedan al sitio de Memórica, en donde van a encontrar estos mismos documentos con su descripción y a lo mejor algo de información adicional vinculante a las gestiones que hizo el Archivo General de la Nación y otras instituciones para su recuperación. Muchas gracias. Es importante resaltar que la Subdirección para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental se encuentra trabajando en proyectos para la prevención, protección y recuperación del patrimonio documental. Asimismo, se encuentra colaborando con instancias nacionales e internacionales para el combate al tráfico ilícito del patrimonio documental. Les agradecemos su tiempo y atención y facilitamos los datos de la subdirección para cualquier duda o aclaración. Finalmente, los invitamos a seguir las redes sociales de la AGN, que durante esta semana estarán enfocadas a la conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y en especial del patrimonio documental.